Bienvenidos, bienvenidos a este espacio de Líderes en Esencia. Les cuento que este es un programa dedicado a profundizar en nuestro autoconocimiento y que desde hace varios meses hemos estado entrevistando a personas que desde lo que hacen, pues nos ayudan a recorrer un camino integral que permite esa conexión con nuestra verdadera esencia. Mi nombre es Adriana Germán, me encanta pues que las personas tengan la oportunidad de integrar y aprender desde distintas miradas y desde distintos enfoques para lo más importante, ¿verdad? Que es entrar dentro de nosotros y a partir de ahí revelar esa luz interior que cada uno de nosotros tiene y está llamado a manifestar. El día de hoy me siento súper contenta porque en este episodio 43, que lo hemos titulado Revelando el sentido del alma y claves para expandir tu conciencia, voy a tener la oportunidad de entrevistar a una persona que admiro muchísimo, que además desde hace unos años pues estoy estudiando un poquito más de cerca con él. Y esta persona, nuestro invitado, que ya por ahí se nos está asomando, muchísimas gracias. Ahí está el ¿Cómo profesor. estás, Adriana? ¿Cómo estás? Bueno, nos vimos hace pocos minutos. Sí, qué bien, me encanta tener la posibilidad, profesor, de esta conversación. Estaba justo ahorita haciendo la introducción, diciendo que me siento súper agradecida por el espacio, porque Líderes en Esencia lo que busca es eso, ¿no? Crear una posibilidad, un espacio de encuentro donde tengamos la opción de ir un poquito más hacia adentro, hacia el autoconocimiento. Y qué mejor desde mi mirada a través de la Cábala, que en mi caso personal ha sido como una compañera que ha estado ahí en ese ejercicio de autodescubrimiento. Y bueno, lo voy a presentar formalmente, el profesor Mario Sabán. Se licenció en Derecho desde muy temprano. Durante más de 40 años ha profundizado en el estudio de la historia y el pensamiento judío. Me encanta cuando leo esto, hace 20 años dirigió sus investigaciones hacia la cábala y la espiritualidad judía. Se ha especializado muchísimo en la cábala aplicada a la psicología, crecimiento personal y espiritual del ser humano. Y muchísimas gracias por eso, profesor, porque una de las cosas que yo más le agradezco es la capacidad de divulgación. ¿Okay? La capacidad de divulgación, porque como usted lo dice en sus clases, y ahorita sigo con la presentación, usted comenzó por esa parte de la investigación, ¿verdad? Como ese descubridor de secretos, pero ahora un divulgador y de distintas maneras. Y es eso, ¿verdad? Que en nuestro mundo haya más personas que tengan la posibilidad de conectar y de la forma que usted lo hace, que es como muy fluida y muy sencilla. Además, pues el profesor Mario Sabán tiene 6 doctorados, doctor en filosofía, antropología, psicología, historia, matemática aplicada, teología y educación, que es su doctorado mucho más reciente. Su propósito es ayudar a otras personas a crecer, a mejorar sus vidas, a encontrar el sentido de su existencia, aplicando en su día a día los principios de la Cábala. Y durante años, pues ha enseñado de forma regular en Barcelona. Hoy día, pues tiene su escuela de psicología y Cábala desde el año 2016. Recientemente, el año pasado, fundó Cábala International. Ya lleva 27 libros publicados, de los cuales yo me he leído algunos. Ok, necesito seguir estudiando y profundizando, de los cuales 15 están dedicados a profundizar en el estudio de la Cábala. Me encantaría que si no lo conocen, pues lo sigan a través de sus redes, porque está en muchísimos lugares, como mariosaban.com, lo podemos conseguir en su página web, en la Escuela de Psicología y Cábala también lo podemos seguir, por www o w, 3 veces doble, psicologiaycábala.com o escueladecábala.com. También está en Instagram, en Facebook y en YouTube. Y bueno, para mí es más que un honor, es una apreciación de vida tenerlo aquí para hablar de un tema que además me apasiona. Gracias, Adriana. Un placer y gracias por tus palabras de tanto cariño. Sí, 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 definitivamente sí. Y yo quiero comenzar recordando que el tema de esta transmisión es revelando el sentido del alma.
claves para expandir tu conciencia. Y la razón por la cual me gustaría comenzar por ahí, profesor, es porque tanto en mi consulta de coaching y mis sesiones, una pregunta, y es la pregunta que yo me hacía desde pequeña, es, ¿para qué estamos aquí? O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es aquello que yo no estoy viendo? Y por eso lo titulé Revelando el sentido del alma, pensando un poquito en esas enseñanzas, ¿verdad? De develar eso que está oculto, de eso que no vemos, o sea, como esos velos que nos vamos quitando, descorriendo velos, la información está, siempre está, pero somos nosotros como observadores que no lo vemos, no estamos listos y hay que hacer todo un proceso de limpieza quizás. Y para eso voy a comenzar con esta parte de aquí de su libro Dad, que es uno de los que más me ha encantado. Toda alma quiere crecer. Esta es la naturaleza del universo, el deseo de crecer hacia la luz de Dios. Pero ¿cómo crecer? ¿Cuáles son los caminos para el crecimiento? Toda alma viene a este plano material para revelar la luz divina. Ahora bien, ¿cuál es la luz especial que cada alma viene a revelar? Cada Neshama viene a revelar la luz de sí misma. Entonces, profesor, quiero hacerle la primera pregunta para que ya Perfecto. vayamos entrando. Mira, ¿Sí? el tema es que siempre hay sincronías, ¿no? Y hoy leyendo Isaac Luria hay un párrafo que inclusive lo marqué en hebreo porque dije, qué fuerte, y él decía, cada alma tiene una combinación de energías diferentes Wow. y cada tikkun, cada rectificación también es diferente. Entonces, claro, partimos de la base de que en el campo de la fragmentación todos somos diferentes porque cada energía está situándose en algún punto de la realidad, donde desde ese punto de la realidad tiene que desarrollar algo que en principio, es verdad, no somos conscientes de qué tipo de energía tenemos ni qué tipo de energía tenemos que desarrollar. Es decir, es como que en realidad cuando llegamos a este mundo llegamos bastante perdidos, en cierto modo, quizás imitando patrones familiares o siguiendo mandatos culturales, y a medida que la persona va creciendo se va dando cuenta de que todas estas cosas están bien en un punto para la supervivencia económica, para qué va a ser, ¿no? Porque la gran pregunta cuando uno está en la primaria, en el bachillerato, ¿qué voy a hacer cuando soy grande, ¿no? Como, ¿qué va a ser de mí? Y siempre la referencia es a un tema económico. Y lamentablemente una gran mayoría de las veces, no siempre, a veces no, a veces el tema económico puede coincidir con la pasión del alma. Hay ciertas personas que lo que están eligiendo es su verdadera pasión, pero la gran mayoría de las veces no, porque no pueden saber qué camino quieren tomar porque no se conocen a sí mismas. Entonces, claro, acá hay una relación directa entre el camino que uno va a tomar en la vida, que es la misión que va a encontrar en su vida, el sentido de su alma, con el autoconocimiento. Entonces, si no hay un autoconocimiento, no hay camino. Yo muchas veces digo, uno es a donde va y por lo tanto va a donde es. Entonces, pero si no conoce quién es, difícilmente sepa dónde va. Entonces, claro, el camino es indudablemente el camino interior. Si yo reconozco dónde yo vibro, dónde mi alma está vibrando, porque dónde está la prueba de dónde está mi sentido de la vida. Yo voy, no sé, a una operación médica y salgo corriendo, ahí no vibro nada. O si me ponen a pilotar un avión, no vibro nada. Es decir, donde yo está mi sentido, mi misión del alma es donde yo siento que vibro. Pero eso es una tarea, un esfuerzo de búsqueda. Entonces, lo primero que yo creo que hay que a la gente que no se autoengañe, nadie aquí, en el sentido de que ser feliz es un esfuerzo. Desde el punto de vista de la cábala, ser feliz no es un estado de fluido donde uno está flotando en el aire, no, no. Ser feliz es una responsabilidad que uno tiene con su propia alma. Entonces, si alguien es infeliz, tiene que trabajar de manera responsable para lograr cambiar esa percepción, para cambiar esa situación. Porque en la vida todos tenemos problemas, pero de acuerdo a tu percepción de todos estos problemas, es realmente cómo vas a enfrentar al mundo, ¿no? Entonces, lo primero que yo creo que hay que decirle a la gente para que no a nadie entre en el autoengaño es la felicidad es un trabajo. A partir
de ahí, de decir la felicidad es un trabajo, digo, bueno, el autoconocimiento también es un trabajo. Y Ujú. si no realizo ese autoconocimiento, no puedo ser feliz. Entonces, la pregunta es cómo hago el autoconocimiento. Claro, en Cábala tenemos una ventaja, Sí. porque tenemos el árbol de la vida, ¿no? Entonces, claro, no sé en otras disciplinas cómo se realiza el autoconocimiento. Sé que en Cábala tenemos un mapa tan potente que, claro, ese autoconocimiento se puede hacer relativamente rápido porque vemos los desbalances de energía que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Ahí estoy viendo que aparece mi Sí, esposa Marisa, ahí la vi, Marisa. que es un día muy especial porque es el cumpleaños de ella. Ay, en serio, felicidades, Así qué es, así es. Así emoción. que le enviamos un beso muy Pásame. grande. Así que bueno, Sí. la cuestión, ya te digo, acá hay que trabajar. La gente no quiere trabajar, porque también estamos mal acostumbrados a no trabajar. Hay mucha gente que, no, que cree que va a venir por gracia el tema, y hay mucho que viene por gracia, pero también por obras, ¿no? Es decir, también por nuestras acciones. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es decir, bueno, la búsqueda de la felicidad tiene que ver con el autoconocimiento. La búsqueda del autoconocimiento es un trabajo, por eso digo que la búsqueda de la felicidad es un trabajo, y también luego del análisis del árbol de la vida, cuando llegas a las partes oscuras, bueno, ¿qué haces con ellas? ¿No? Entonces entramos a las clipotes, los desequilibrios. Y los desequilibrios hay que afrontarlos, porque esa es nuestra responsabilidad. Si no afronto los desequilibrios, siempre voy a tener una pérdida de energía permanente. Por lo tanto, si yo voy a tener una pérdida de energía permanente, claro que voy a ser infeliz, porque va a ser una pérdida de energía. Cuando alguien es feliz y está entusiasmado por la misión de su vida, está permanentemente energizado, tiene una energía natural. ¿Por qué? Porque está totalmente imbuido, totalmente poseído por la divinidad. Eso es entusiasmado, ¿no? En su origen la palabra entusiasmo viene del latín y del griego, más atrás, poseído por la divinidad. Es decir, ¿qué quiere decir poseído por Dios? Que estás poseído por tu pasión. Entonces, cuando estás poseído por tu pasión, hay una energía que te fluye sola, ahí sí fluye. Pero primero hay que detectar dónde vibras. Hay gente que vibra siendo notaria, hay gente que vibra siendo pintora, hay gente que vibra haciendo casas, no sé, hay diferentes tipos de vibraciones, no todos vibramos del mismo modo, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer dos cosas en la vida, equilibrar energías y encontrar dónde uno vibra. Y ambas requieren un esfuerzo, requieren de estudio, de meditación, requieren del dolor de la experiencia personal, de pasar etapas en la vida que son difíciles, requieren de conciencia ante la pérdida de seres queridos, requiere entrenamiento ante las enfermedades. Hay un montón de requerimientos en ese entrenamiento porque no es fácil. Y cuando uno logra estar entrenado ahí, bueno, entonces ahí sí, comienza a percibir qué es la felicidad, pero no de los libros de autoayuda, la felicidad en serio, ¿no? Esta felicidad que surge, como yo te digo, de la responsabilidad. Es. Me encanta, profesor. Bueno, saludar a mucha gente lindísima aquí que se está conectando, que conocemos, compañeras de clase. Marisa, felicidades por tu cumpleaños. Y me encanta y quiero rescatar este tema de la responsabilidad, profesor, hacernos responsables. Primero, de conocernos, el mapa del árbol de la vida nos ofrece un recorrido fantástico para apropiarnos, ok, ¿dónde estoy acá? ¿Dónde tengo que mejorar? ¿Cuáles son mis desequilibrios? Y en ese reordenamiento, entonces, empieza a aparecer eso con lo que realmente yo vibro, pero esto es un ejercicio de vida. Me causa mucha sincronicidad, o sea, estamos sincronizados porque tenía esta frase, ¿no? De Jaime Lusato, que me gusta mucho cuando él reflexiona sobre el sentido del alma y que la corrección radica en enfocar correctamente la energía y el uso de nuestro tiempo para cumplir con nuestra misión en este mundo, que a mí me parece que esa es de las cosas wow, más importantes y que a Sí, algunos les llega más temprano y otros lo vamos descubriendo en el camino. sí, sí. La verdad que Luzzatto tiene ideas interesantísimas que además uno se da cuenta como a través de toda la historia de la cábala que no son ideas teóricas, que sino al contrario, los cabalistas experimentaron ese tipo. Y yo lo que veo, por ejemplo, a Luzzatto que está citando,
es que es una mentalidad, además de ética, profundamente ética, pero sobre todo una gran estrategia con respecto a cómo llevar a cabo esa misión. Es decir, a mí lo que me llama la atención del pensamiento de Luzzatto es que es un pensamiento estratégico, porque trata de ver cómo focalizar, ¿no? Yo calculo que este deseo, esta intensidad de focalizar tanto las energías que surgen en la Cábala, proviene probablemente de esa conciencia de la propia muerte, de la propia finitud que tienen los cabalistas. Los Exacto. cabalistas se destacan por estar todos los días pensando en la muerte, pero que la gente que nos escuche no tema lo que estoy diciendo, no es un pensamiento pesimista, por el contrario, es un pensamiento de decir, bueno, siempre tengo poco tiempo, es decir, el tiempo siempre fue poco, para los cabalistas, inclusive los de la Edad Media, donde se supone que había mucho tiempo disponible, ¿no? Porque no había redes sociales, no había la velocidad que tenemos hoy, inclusive para ellos sentían esa falta de tiempo y aumentaban la intensidad del tiempo meditando, estudiando y comprendiendo la vida, ¿no? Porque fíjate, un Luzzatto que muere prácticamente cuando cumple 40 años, antes de cumplir 40, tiene 39 y alcanza este nivel de sabiduría, uno se pregunta, ¿cómo puede ser que Luzzatto a los 18, 19 años estaba escribiendo libros de Kabbalah y a los 39 cuando muere alcanzó un cenit, porque yo creo que ellos estaban entrenados en aprovechar el tiempo, estaban entrenados en focalizar las energías en lo importante. Entendían probablemente en su época de que la gente moría más joven, pero fíjate, a pesar de que a alguien le den 200 años de vida, eh, aquí el tema es que cuando entras en el mundo de la Kabbalah, que te da una conciencia de finitud y una conciencia de falta de tiempo, si se quiere, y aumentas la intensidad por más años que te den de vida, siempre hay un proyecto vital que te acompaña. Es decir, en la Kabbalah no existe el concepto como de jubilación, no me puedo jubilar, no me puedo retirar, sí puedo trabajar un poco menos porque estoy cansado y porque mi físico no da como daba cuando hace 20 años, ¿no? Eso es lógico, pero el concepto de toqué mi pasión me acompaña hasta mi muerte, es decir, no es que, por eso digo, no existe en términos de la Cábala la jubilación, porque tú no te puedes jubilar de tu pasión, es imposible. Tú te puedes jubilar de un trabajo rutinario, pero de tu pasión no, tu pasión la vas a continuar ejerciendo siempre, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el análisis que hacemos de la Cábala es muy potente porque en realidad cuando encuentras tu pasión, vas a vivir toda la vida feliz desplegando, desplegando esa pasión, ¿no? Realizándola. Así es. Y profesor, algo que yo creo que es importante para la audiencia, que de repente pues hay muchas personas que no tienen información de nada, ¿qué es el alma de acuerdo a la Cábala y los niveles? Porque yo creo que cuando eso lo entendemos, entonces ya lo vamos a conectar con el día a día. Ok, esto cómo lo percibo en lo que yo estoy haciendo. Cábala aplicada. Claro. ¿Cómo sería? A Ujú. ver, lo interesante de los niveles es que nosotros sabemos, bueno, tú lo sabes como alumna de la escuela, tenemos 5 niveles, pero bueno, los 3 primeros son los subjetivos, ¿no? Los que se corresponden con nuestra identidad. El nivel del alma animal, el nivel instintivo, el nivel el corporal, lo que en hebreo llamamos nefesh, luego el ruach, el condicionamiento psíquico, lo Ujú. que es, podríamos decir, nuestra identidad actual, espacio-temporal en esta vida, ¿no? Y luego la Neyamá, que es aquella parte oculta, esa energía oculta que rota y que viene como con el deseo de imponerse dulcemente, ¿no? Frente a lo que el Ruach y el Nefesh hacen. Entonces, claro, desde el punto de vista de la Kabbalah, la Neyamá tiene muchos niveles. Es una, indudablemente, es una, pero en su subjetividad tiene una Sí. función, que es, como decíamos al principio, ¿no? La función que viene a percibir el alma, ¿cuál es? Bueno, aquí es un poco el pez que se muerde la cola, porque la Neshama, el alma que rota, sabe cuál es su identidad. Quiere decir que hay una parte oculta de nuestra identidad que sabe cuál es nuestro camino, y esa parte oculta que es la Neshama se va revelando
y va forzando a todo lo que hay alrededor para que el camino de alguna manera coincida con la identidad de la Neyamá. ¿Por qué motivo mucha gente sufre en su trabajo y en su vida? Porque no toma caminos de acuerdo a la identidad oculta de la Neyamá, ya que no la ha revelado, sino por los condicionamientos culturales que le provoca el Ruaj. Por lo tanto, ¿qué problema hay aquí? El problema hay que ves mucha gente infeliz, mucha gente no conectada con el sentido de su vida, gente que se autofrustra de su propia vida porque no encuentra eso, porque tampoco le enseñaron qué metodología tiene que tener. Y entonces, cuando el alma conecta con el nivel de la Neyamá, puede pasar que automáticamente empieza a vibrar. ¿Qué pasa con aquella persona que no conecta con la Neyamá? Porque no es tan fácil, que no logra tener este llamado, esta conexión. Bueno, tiene un primer trabajo. Y el primer trabajo es mejorar cuáles son los desequilibrios del Ruaj. Es decir, aquí no se salva nadie del trabajo. El que no encontró su pasión, no importa, ya la buscará en su momento, la seguirá buscando, pero mientras tanto, ¿qué pasa? No es busco mi pasión y no hago nada. No, no. Busco mi pasión, pero mientras tanto tengo que corregir mis desequilibrios. Ahora, sucede una cosa muy interesante. Cuando uno está corrigiendo sus desequilibrios, puede que es el camino para encontrar cuál es la misión de su vida. Porque cuando empieza a corregir los desequilibrios, se va dando cuenta qué habilidades tiene su alma y cómo conecta con estas energías, en dónde vibra. Entonces, de repente, parece que está equilibrando esas energías desequilibradas, pero en el fondo, además, por añadidura y sin saberlo, sin ser consciente, porque está haciendo solo el trabajo de corregir esas energías, empieza a ver en el trabajo de corrección cierto trabajo de vibración con respecto al sentido de la vida. Entonces, cuando sucede que una persona dice, bueno, no conozco el sentido de mi vida, entonces no puedo hacer nada de mi vida, no puede renunciar a su trabajo. A ver, usted no conoce el sentido de su vida, pero corregir se tiene que corregir. Ahora, ¿qué quiere decir corregir? Analizar el árbol de la vida, fijarse cuáles son las dimensiones. Pasan años. En ese trabajo de corrección resulta que mucha gente revela el sentido de su alma, porque sabe qué elementos vibra en ese trabajo de corrección. Por lo tanto, nadie puede evadirse del trabajo de corrección en la búsqueda teórica del sentido de su vida. Hay mucha gente que dice, no, estoy buscando el sentido de mi vida, no voy a realizar la corrección. No, no. La búsqueda del sentido de su vida no es excusa para no realizar el trabajo de corrección. Porque cuando uno está realizando el trabajo de corrección, es posible que encuentre también ahí el sentido de la vida de manera experiencial, no de manera teórica. Así es. Entonces, por ejemplo, profesor, ¿qué podríamos decir de un desequilibrio? Porque tanto en nuestra corporalidad, en todo lo que es Nefesh y en Rúa, ¿verdad? Donde están todas esas creencias, todos esos patrones, que ese es el trabajo, porque es ahí. A mí me gusta mucho la cábala porque es tangible. O sea, yo en algún momento pensé que era que yo tenía que ir hacia arriba y ascendiendo. Y un día entendí, no, es aquí. O sea, las chispas de luz, todo es aquí abajo. Así es, así es. Entonces todo que sube y va, Sí, sube y sí, baja. es Entonces, así, no, porque no es lo que, una de las cosas que a mí también siempre me llamó la atención de la Cábala es el compromiso con la realidad material, que no hay una renuncia uh-huh. a la realidad material, que no es una espiritualidad de la anacoreta que iba al desierto, porque nosotros tenemos una falsa imagen de santidad, probablemente de la tradición cristiana, ¿no? Vivimos en países cristianos donde el cristianismo es la religión mayoritaria de nuestros países y nos impregnó con una idea de santidad en el silencio, en el salir de la sociedad. Claro, la Cábala es muy judía. Tienes que entrar en la sociedad, tienes que ver en la materia, hay como más realismo. En el momento en que en la tradición judía no existe el celibato, ni existió el monacato, es decir, nunca hubo monjes, porque no llegaron al concepto de monjes ni los esenios, si se quiere, siempre hubo un compromiso en el orden de la realidad. Con lo cual, todos los niveles espirituales se tienen que traer a la realidad. Y por eso a veces, desde el campo quizás de una óptica cristiana, este sentido de estar tan involucrado
en el mundo de la materia, es como sospechoso de tener falta de espiritualidad en muchos casos. Cuando justamente es al revés, es porque tenemos toda esa espiritualidad para dar que asumimos el desafío de la materia. Es decir, no porque uno es materialista, sino porque uno quiere traer el reino de Dios a este mundo. Es decir, es en el campo de la materia, yo no me voy a ir como una anacoreta a rezar a Dios al desierto mientras hay un pobre. No, no, yo tengo que ver cómo termino con la pobreza y me tengo que involucrar en la sociedad para terminar con esa pobreza, porque es una espiritualidad de fuga. Yo me voy a un sitio de clausura y me voy a rezar mientras los pobres están pobres ahí afuera, ¿no? Hay un compromiso. La Cábala tiene un compromiso en la materia, tanto individual como social, ¿no? Individual con el tikkun personal y social con el tikkun olam. Entonces, no es yo me voy, yo me fugo, porque ese tipo de espiritualidad, que parece un modelo de santidad, tiene un punto inconsciente de egoico, porque solamente te estás refinando tú al servicio de qué? Al servicio sospechosamente de una fuga de la realidad. Entonces, yo creo que hay un compromiso dentro de, digamos, la tradición de la Kabbalah de no escapar de la realidad, a pesar de que los cabalistas, y en esto todos estuvieron de acuerdo, de que la realidad material es una realidad muy dura, que la realidad material, el mal es mayor que el bien, es decir, no son ingenuos de ir al campo de la realidad y creer que va a estar todo muy bonito. Justamente ahí van a estar los problemas. Pero también de estos problemas se aprende. Y Jaime Vital va a decir algo que a mí me gusta mucho, y es que cuando uno aprendió abajo de una luz que bajó, cuando sube a un nivel superior. Quiere decir que, ¿por qué yo pude subir a un nivel superior de luz? Porque aprendí abajo a cómo la luz se aplicó. Si yo no puedo aplicar la luz abajo, es muy difícil seguir subiendo. Quiere decir que el poder seguir subiendo depende de lo que estoy haciendo abajo. Porque no hay abajo ni hay arriba. Hay una realidad donde mi alma fue encarnada en esta realidad. Entonces, la pregunta sería, ¿quiere decir que la encarnación de mi alma en este cuerpo, como todos, es una anomalía? Si la espiritualidad la tengo que buscar fuera de la materia. Exacto. Y eso me lleva a pensar en un concepto que trabajamos muchísimo, que es esa oscilación continua. Y ahí pensaba yo con esto de cómo atender esos desequilibrios. O sea, cómo sería un ejemplo de un desequilibrio para darnos cuenta de que no es aquí, no es aquí, y que esto es continuamente en movimiento. O sea, nunca vamos a estar estáticos. Pero hay una pregunta que surge siempre en las sesiones, y es, ok, pongamos que estamos vibrando, que conectamos con nuestra esencia, estamos vibrando de nuestra alma, pero también está la paz interior. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, me gustaría que nos contara eso. O sea, ¿cómo podemos ver un ejemplo de un desequilibrio energético? ¿Cómo oscilamos? Porque es continuo. Y bueno, para ir vibrando, porque esto no se termina, o sea, Claro, claro. es infinito. El punto aquí está en unir, es muy interesante tu reflexión, porque el punto aquí está en unir la paz interior y la oscilación constante, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, si tengo que oscilar constantemente, qué cansancio esta vida. Es decir, siempre estoy oscilando, no, esta vida, a ver, no, usted puede estar oscilando constantemente y tener paz interior al mismo tiempo, que es el punto a donde uno tiene que llegar. Es decir, uno puede estar conduciendo y tener paz interior mientras conduce. No siempre cuando conduce está nervioso. Entonces, así como la conducción hace que uno pueda lograr la paz interior, así, es decir, tenemos que buscar esa paz interior en el movimiento. Las búsquedas de la paz interior en buscar una fuga, que también los cabalistas entendieron que necesitamos tiempo para nosotros mismos. No hay una lucha, la itbodedut, claramente en hebreo es esa ida hacia el yo en su interior. El trabajo de interiorización también está en la Cábala. Lo que pasa es que no es un trabajo de interiorización para quedarse ahí. Es un trabajo de interiorización para salir con más fuerza a la realidad oscilatoria. Es decir, estoy en Tiferet, como decimos en el largo de la vida, en el nivel de mi interioridad, y estoy en el Yesod, que es el nivel de la exterioridad. Y voy del interior al exterior. Aprendo en mi interior y aprendo en el exterior. Exterior todo el tiempo es un desequilibrio, porque quiere decir que no estoy conmigo. Interior todo el tiempo conmigo es otro desequilibrio. Entonces, oscilo. La gente se cansa de oscilar, la gente se cansa de la dinámica
y muchas veces necesita recluirse. Y no está mal, porque esa autorreclusión hace que la persona pueda a veces ver con mayor perspectiva la realidad, porque a veces lo que nos sucede es que terminamos a una velocidad tan alta que podemos perder los detalles y además podemos perder el disfrute del proceso, ¿no? Entonces, para poder tener el disfrute del proceso y que la propia velocidad no me anule el disfrute del proceso, yo tengo que tener esa paz interior. Ahora, si yo me entrené mucho en mi paz interior y aplico luego mucha velocidad, si estoy entrenado, puedo aplicar mucha velocidad con paz interior. Entonces, esto es, al principio gateo, tengo paz interior, puedo caminar. Tengo paz interior, puedo ir en auto. Tengo paz interior, si la paz interior la voy probando en una dinámica de cuánto la puedo sostener. Entonces, claro, desde el punto de vista del exterior alguien puede decir, ¿qué aceleración tiene esta persona? Pero esta persona puede ya no estar acelerada, puede estar muy entrenada en ese proceso de oscilación. Entonces, puede mantener una paz exterior mientras se produce la oscilación. Y quizás el otro te ve de afuera como acelerado. Entonces, claro, la aceleración es totalmente subjetiva, porque uno puede sentir que está acelerado. ¿Y qué es el acelerado? El acelerado es aquella persona que acelera para fugarse de su propio sentido de la vida. ¿Quién es el no acelerado? ¿Quién es el veloz? El que aparentemente es acelerado, pero si está conectado con el sentido de su vida, tiene paz interior. Entonces nosotros desde fuera no podemos prejuzgar al otro que está del otro lado con la velocidad que le imprime o no a su vida, porque puede que la velocidad sea una velocidad de fuga y puede ser que la velocidad sea una velocidad de pasión. Si es una velocidad de fuga, altera la paz interior, pero si es una velocidad de pasión, no altera la paz interior, porque la persona está entrenada a esa velocidad. Así es, y qué magnífico esto que nos está diciendo, porque nosotros no tenemos la posibilidad de juzgar a los demás. O sea, una de las cosas que los cabalistas coinciden es que el sendero siempre es personal y que el verdadero libro lo estamos escribiendo nosotros, o sea, cada uno con nuestras historias. Y ahorita cuando decía eso, pensaba en el árbol de la vida, o sea, para los que no lo conocen, ¿verdad? La de las dimensiones, y no podemos ver la información distinta si yo no estoy en un nivel superior. Y eso me lleva al observador, desde dónde me estoy haciendo la pregunta, Claro, ¿verdad? Desde claro. dónde estoy, Bueno, y explica un poco eso. es que lo que tú planteas es ya el tema que tiene que ver con DAT, con la conciencia, de dónde está, a mayor conciencia, más paz interior. Entonces, las formas de esa oscilación que la persona podríamos decir, soportar, de alguna forma son cada vez mayores porque está más entrenado. Entonces nosotros es imposible juzgar al otro desde fuera porque no sabemos el nivel de entrenamiento o no entrenamiento que tiene. En definitiva, no sabemos qué nivel de conciencia tiene. Entonces, es la conciencia la que marca el ritmo del otro y también, fíjate, el refinamiento que tengas en Binah, porque Binah es una dimensión de organización. Y si tienes una muy buena organización, el otro puede no verla. En definitiva, el problema de la mirada del otro es que como el otro no puede ver el global, porque fíjate, nosotros en Cábala decimos que nosotros mostramos 4 dimensiones de las 10, que son las inferiores, porque hay 6 que no mostramos. Entonces, si yo voy a juzgar a alguien, ¿qué estoy juzgando? Estoy juzgando por lo menos lo que veo en 4 dimensiones, no 6, no las otras 6. Las 10 no las puedo ver. Entonces, claro, si yo juzgo a alguien, e inclusive no juzgo como prejuicio, sino que inclusive describo, también sigo teniendo la limitación de encontrarme con 4 dimensiones nada más de revelación. Entonces, si me encuentro con 4 dimensiones de revelación, sigo observando muy poco. En definitiva, como todos observamos muy poco, nadie puede ni criticar, ni juzgar, ni describir. Es decir, porque tenemos que ser muy cautos en la mirada frente al otro, porque
no conocemos su historia, no conocemos sus razones, no conocemos su predeterminación, no sabemos qué dimensión está corrigiendo con el trabajo que está haciendo. Entonces hay que cuidado, yo creo que solamente juzga la divinidad y hay que ser muy lo humano, la clipá, el mal nos arrastra, ¿no? A la mirada envidiosa en algunos, al prejuicio en otros. Bueno, eso es lo que tenemos que cambiar. Es un trabajo de toda la vida, ¿no? Pero básicamente te diría que hay que ser muy cauto, no solamente en el juicio, sino en la descripción, porque podemos equivocarnos terriblemente al solo ver 4 dimensiones de 10. Así es. Incluso nosotros mismos, pues es un ejercicio de autoconocimiento continuo y de evitar el autoengaño. Por aquí nos preguntan, y creo que es importante, profesor, ¿hay alguna manera de que nosotros podemos identificar un bloqueo energético? ¿Cómo me doy cuenta que estoy delante de un bloqueo energético? ¿Cómo limpio eso para ir conectando entonces con nuestra verdadera esencia? Bueno, depende del bloqueo de dónde venga, porque hay bloqueos que pertenecen a patrones familiares que son muy difíciles de detectar y hay bloqueos que son personales de nuestra alma que son más fáciles de detectar. Así que yo no podría englobar a todos los bloqueos en el mismo conjunto. Los bloqueos que tienen que ver con patrones familiares son más difíciles de detectar porque por la fidelidad familiar creo que es bueno lo que estoy haciendo y repito patrón. Por lo tanto, la Neyamá, que es mi alma, si repito un patrón, siente igual el dolor y entonces ahí nos damos cuenta de que estamos bloqueando por el patrón. Porque a veces hay una transferencia en la crítica a la madre o al padre o a la familia y en el fondo es un mecanismo que estamos heredando y que se está repitiendo. Por lo tanto, es una autocrítica, esa crítica que le estamos haciendo a la familia. Así que hay que revisar bien las críticas que hacemos a la familia, porque probablemente pueden ser transferencias de autocrítica que estamos haciendo, ¿no? Eso por un lado. Y en segunda parte, la cuestión de la comprensión del árbol de la vida y saber cómo está distribuido nuestro tiempo personal, porque, a ver, si nosotros vamos a la causa del bloqueo, es algo que nosotros no podemos arreglar porque no hemos centrado en esa dimensión y por eso estamos bloqueados. Es un canal que se corta. Entonces, hay algún miedo en poder en mirar esa parte oscura y entonces tenemos que analizar cuál es la causa del miedo por el cual se está produciendo ese bloqueo. Y en general la causa del miedo es la zona de seguridad que tenemos en nuestra identidad. Cuando nosotros desbloqueamos algo, sale un tipo de energía diferente que nosotros no conocíamos, nuestra identidad se transforma por completo y la gente le tiene mucho miedo a las transformaciones de su identidad. Por lo tanto, todo bloqueo pertenece básicamente a una zona de seguridad que estamos defendiendo y habría que mirar en cada caso es diferente, qué tipo de zona de seguridad está defendiendo. Así es, y yo creo que es innato, ¿verdad? El ser humano, pues, nosotros vivimos encerrados, si no nos damos cuenta, dentro de nuestros propios paradigmas creados, heredados del transgeneracional y como lo dice. Sí, sí. Y es un acto de coraje, porque aquí he adoptado como palabras clave, o sea, es un acto de responsabilidad, de valentía, ese refinamiento de nosotros mismos para conectar con el sentido del Sí, alma. sí, ¿Qué totalmente. sería? Ajá. ¿Qué sería? Porque nosotros este programa lo llamamos Líderes en Esencia, porque era justamente eso, ¿verdad? Cómo conectar con ese liderazgo personal. ¿Qué es la esencia entonces desde la Cábala? ¿Cómo la podríamos Bueno, definir? en principio, fíjate que hay una energía que nosotros estudiamos que va de Tiferet, que es el yo interior, a la Yesod, que es el yo exterior, que es la Reish. La Reish quiere decir Rosh, y los cabalistas dicen cómo ser cabeza de sí mismo. Ujú. Yo creo que la primera cuestión de liderazgo es ser líder de uno. Porque claro, si uno no es líder de uno, ¿cómo va a ser líder de los demás? Y segundo, yo creo que cualquier tipo de liderazgo que alguien quiera tener, tiene que tener un concepto muy claro de, yo diría, pulverizar, pediría inclusive esto, la idea del poder. Porque Ujú. cuando hay poder no hay amor, y cuando hay poder no hay liderazgo, y cuando hay poder hay una fantasía de dominio que siempre oculta una baja autoestima, ¿no? Es decir, siempre alguien que quiere tener el poder, por eso los políticos son muy peligrosos,
porque la gran mayoría de los políticos necesitan el poder para equilibrar una baja autoestima que tienen. Si irían al psicólogo, no tendrían tanta necesidad de tener poder. Por lo tanto, yo dividiría el liderazgo y el poder. Y un líder tiene que tener muy claro de que no tiene ningún poder, tiene que pulverizar la idea de poder, y para pulverizar la idea del poder tiene que tener una correcta autoestima. Por eso la autoestima está en Tiferet y tiene que bajar a la Yesod. Entonces, si uno es primero líder de sí mismo en el nivel de la autoestima de Tiferet, luego puede ser líder de los demás como modelo a seguir, pero no como alguien que pueda dar una orden en un equipo, no en las relaciones de poder. Por eso yo dividiría poder y liderazgo claramente. Todavía hay estructuras económicas, empresariales, políticas, la propia Iglesia Católica, estructuras religiosas de poder, que son jerárquicas, ¿no? Pero yo creo que todas estas estructuras jerárquicas con el tiempo se van a ir desgastando porque de alguna forma la gente, cada uno de nosotros, valora más el liderazgo que el poder. Yo creo que vamos camino a ser todos líderes, vamos camino a tener todos un liderazgo, cada uno en donde le tocó a su alma el sentido de su vida, ¿no? Pero tenemos que llegar a ese punto donde podamos liderar primero a nosotros con una buena autoestima y luego liderar a los demás desde el modelo, nunca desde la imposición. Siempre que hay una imposición, no hay liderazgo. El liderazgo se basa en un nivel de conocimiento que uno alcanzó y en la transmisión de ese nivel de conocimiento. Pero si alguien quiere ejercer el poder, está fuera del paradigma actual. Y creo que todas las instituciones que están operando con la variable del poder se van a ir desgastando poco a poco. Yo no digo que se van a caer de un día para otro, porque hay una fuerza inercial en la sociedad que hace que las estructuras de las instituciones no se caigan de un día para otro. Pero vamos a ver en los próximos 10 o 20 años realmente mucho desgaste de las instituciones que ejercen el poder. Así es, y eso me lleva a pensar un poco cómo, y ya como para ir cerrando, profesor, porque sé que su tiempo es así súper, súper valiosísimo, cómo nosotros enfocar la energía a lo que realmente es significativo y como para cerrar, a veces tenemos como ese sinsabor, que bueno, en la Cábala hablamos del vacío existencial, y que nos hacemos esa pregunta, ¿verdad? Siento que esto que estoy viviendo quizás no tiene la suficiente fuerza. Hay muchos, si estamos atentos y despiertos, hay muchas señales. A veces es nuestro cuerpo el que nos avisa y por ahí nos damos cuenta, o sea, de nuestros desequilibrios. A veces es una sensación de insatisfacción. Cuando eso pasa y tomamos la decisión entonces de buscar un camino, como por ejemplo puede ser el árbol de la vida, como un mensaje, ¿verdad? Para asumir que hay que entrar a veces en eso que parece como un desierto que hay que atravesar para poder salir del otro lado y no hay manera, o sea, no hay otra forma sino, bueno, a menos que lo hagamos consciente. O sea, o a través del dolor o a través de que yo elijo Mira, sufrir. tú has tocado al principio de tu reflexión una palabra que dijiste, hay un sinsabor, ¿no? Has dicho eso. Y fíjate la raíz de la palabra sabor. La raíz de la palabra sabor es la misma raíz que la palabra sabiduría. Porque el sabio es el que degusta el sabor. Es decir, el sabio es el que le encuentra sabor a todo. Es la misma raíz, es la misma raíz del latín, la sabiduría y el sabor. Por eso cuando algo tiene sabor, es que tiene valor, que está sintiendo el sabor. Entonces el sabio es el que siente el sabor a todo. Y a partir de ahí, claro, viene la reflexión, ¿no? ¿Por qué alguien está en una situación de sinsabor? Y está en una situación de sinsabor porque le falta sabiduría. Y para obtener sabiduría se tiene que hacer muchas preguntas. Y ahí viene el camino del conocimiento. Ahí viene el camino del conocimiento, el hacerse preguntas, no en tener respuestas rápidas, prácticas. No, no. El camino es de hacerse muchas preguntas y muchas reflexiones sobre qué camino estamos haciendo, sobre qué modelo de persona yo quiero ser, qué modelo, porque de las respuestas que surjan de estas preguntas va a ser mi identidad en el futuro, del potencial que estoy armando. Entonces,
tenemos una gran responsabilidad en qué tipo de respuestas nos vamos a hacer a estas preguntas, porque estas preguntas van a definir mi identidad potencial en el futuro. Por lo tanto, tengo que ser lo suficientemente sabio para ver qué tipo de respuestas y qué tipo de preguntas me voy haciendo en el camino, porque es ese camino el que me está guiando al potencial. Así que ese potencial está dormido, pero se va a despertar a partir de mi responsabilidad con ese camino. Por lo tanto, si me preguntas cuál es el camino para pasar del sinsabor a la sabiduría, yo te diría hacerse una cantidad de preguntas comprometidas, de mucho compromiso existencial, comprometedoras, para decir, ¿esto es mío o no esto es mío? ¿Esto me conviene o no me conviene? ¿Este es el camino que quiero seguir? Y saber decir que no, tener que curar, ¿no? Porque tenemos que focalizar. La focalización de las energías es una limitación y tenemos que aprender a poner límites. Quiere decir que cuando decimos focalizar es limitar la energía a un punto, una energía que me sirva para el sentido de mi vida. Por lo tanto, focalizar es saber decir que no, es saber decir qué tipo de actividades no tienen relación con el sentido de mi vida, qué tipo de actividades no encuentro sabor en ese tipo de actividades, porque si entro en ese tipo de actividades voy a tener un sinsabor, porque no son las que yo estoy saboreando. Entonces, yo voy a decir, bueno, ¿qué actividades saboreo? ¿Cuáles son las actividades donde yo plenamente estoy ahí y donde mi alma se está desarrollando? Y a partir de esas respuestas ponerme en marcha. Así es, yo creo que con eso, y yo voy a tomar eso tal cual y lo voy a transformar en preguntas para mis sesiones, ahí está todo, ¿verdad? Y yo traía esto, todas las preguntas y respuestas son provisionales en el nivel de edad y depende del punto alcanzado en nuestro propio proceso de crecimiento, en este avance donde vamos construyendo el sentido de nuestra vida de acuerdo con la sustancia de las interrogantes, o sea, preguntémonos, eso es lo que tenemos que hacer, hacernos preguntas. La pregunta es clave, pero no estamos acostumbrados a preguntarnos, porque ¿qué sucede? Cada pregunta abre una puerta y tenemos miedo de lo que vamos a encontrar del otro lado. Entonces, como tú decías antes, y coincido completamente, en la vida hay que tener coraje de abrir puertas que estaban cerradas, pero que del otro lado hay buenas energías. Pero hay que descubrirlas, hay que revelarlas. Y ese es el camino del alma, ¿no? Poder abrir las puertas, poder abrir el Delet, la Dalet, el Dat. El abrir una puerta es abrirse a un nivel de conciencia diferente, un nivel de conciencia más alto. Muchísimas gracias, profesor. Que Al tengamos vida contrario. para seguir abriendo puertas, para abrirnos a esa Dalet, a ese nivel de conciencia más alto. Y muchísimas gracias. Y bueno, a celebrar con Marisa. Gracias, Muchísimas gracias por su gracias, tiempo. Y gracias a gracias. todos los que se conectaron. Gracias de todo corazón, Adriana. Shalom a todos. Un abrazo. Shalom. Hasta luego. Gracias, gracias.